Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la sexta exposición del año, que se llama Fenómenos Psicosomáticos. Son dos las expositoras. Les voy a presentar a Ana Marquís. Ana Marquís es licenciada en Psicología, psicoanalista, psicooncóloga, miembro de CESAMENDE y de la Asociación Argentina de Salud Mental, ¿sí? Ella nos va a hablar de cómo diferenciar el fenómeno psicosomático del síntoma conversivo. Así que bueno, los dejo en compañía de Ana. ¿Sí? Adelante. Gracias, Silvia. Bueno, buen día. Yo voy a abordar esta conferencia que titulé ¿Cómo diferenciar, como dijo Silvia, el fenómeno psicosomático de un síntoma conversivo? Y voy a comenzar citando a Jacques Lacan en su conferencia Psicoanálisis y Medicina, en donde dice: el lugar del psicoanálisis en la medicina es extraterritorial, debido tanto a los médicos como a los psicoanalistas. La cuestión del goce del cuerpo es contigua a las dos disciplinas. Al olvidarlo, la medicina misma desaparecerá finalmente en las tecnociencias, si ella no se esclarece por el psicoanálisis. Y a la inversa, si los psicoanalistas no se preocupan por este campo en lo real, ¿qué serán entonces sino psicoterapeutas miedosos? Vamos a ver ahora cómo conciben el enigmático tema de las enfermedades del cuerpo, la medicina y el psicoanálisis. Para las ciencias médicas, el síntoma constituye una referencia subjetiva que da un enfermo por la percepción o cambio que reconoce como anómalo en su organismo. Un aviso útil, digamos, un fenómeno revelador de que la salud puede estar amenazada por algún estado patológico o enfermedad, que suele reducir su funcionalidad. En cambio, cuando se está en presencia de un dato objetivo, objetivable y observable, lo entiende como signo. Estoy hablando para las ciencias médicas, ¿no? A partir de los síntomas y signos, el médico tratará de llegar a un diagnóstico y va a buscar el tratamiento adecuado para devolverle al enfermo el estado de salud perdido, esperando que en esa recuperación desaparezcan síntomas y signos. Hasta aquí habría un punto de aparente concordancia entre la medicina y el psicoanálisis, en cuanto que el síntoma es aquello de lo que el sujeto se queja, y en esa queja manifiesta un malestar y un deseo de desembarazarse de esa perturbación. Sin embargo, la distinción entre la consideración del síntoma en sentido analítico y el que hace la medicina comienza desde el momento en que esta última supone un estado de armonía previo y a restablecer. Y además, porque cree en la verdad de lo que expresa el síntoma, a saber, que es un elemento extraño y molesto y que el sujeto padece pasivamente del mismo y que querría que éste desapareciera. Lacan destacará aquí dos cosas que el médico descuida y que el psicoanalista recoge: la demanda, deseo del paciente y el goce del cuerpo. Les dice a los médicos: cuando el enfermo es remitido al médico o cuando lo aborda, no digan que espera de él pura y simplemente la curación. El paciente pone al médico a prueba de sacarlo de su condición de enfermo, lo que es totalmente diferente, pues esto puede implicar que él esté completamente aferrado a la idea de conservarla. Viene a veces a demandarles que lo autentifiquen como enfermo, que lo preserven en su enfermedad. En definitiva, el médico se interesa por la demanda del enfermo o se limita a responder a sus prejuicios en relación con las especies mórbidas sin consideración por el sujeto de la enfermedad. Veamos ahora algo de lo que es el síntoma analítico. Dentro del discurso psicoanalítico, tal como Freud lo define en Inhibición, Síntoma y Angustia, como una satisfacción sustitutiva de la pulsión. Es decir, que tras su envoltura formal descubrimos un goce que lo sostiene y que en algunos casos resulta de difícil renunciamiento. Digamos que el síntoma satisface ahí donde se presenta como doloroso. En la clínica esto se presenta por medio de distintas formas: la repetición, la reacción terapéutica negativa, el pasaje al acto, que dan muestra de ello. Además, esto nos conduce a dejar de suponer algún tipo de armonía previa a la que habría que retornar
retornar luego de la eliminación del síntoma. En el relato mismo del malestar es posible ubicar, por un lado, lo paradojal del síntoma, el dolor sí, pero también la satisfacción, y por otro, los dos niveles del síntoma, su aspecto significante y su aspecto de goce. El análisis operará entonces sobre la envoltura formal del síntoma, una envoltura significante que envuelve goce, que la cura analítica tratará de desenvolver de modo que permita al sujeto un nuevo saber sobre eso que tanto lo hace sufrir como también lo satisface. El síntoma psicoanalítico se constituye como tal en cuanto el paciente lo verbaliza y lo refiere como aquello que le produce displacer. Su materia es discursiva, está en la línea de las formaciones del inconsciente constituido por metáforas y metonimias. Pero sabemos que en el inconsciente no todo es del orden del significante y que hay también un punto de real refractario al discurso y a las interpretaciones. Se trata de lo que venimos mencionando como el goce pulsional. Las ciencias médicas o psicológicas creen que la naturaleza del sujeto parlante es pura pulsión de vida y que en el enfermo tienen un aliado absoluto para su curación. Sin embargo, podemos afirmar que el destino de un análisis estará relacionado con la posibilidad de traspasar ese imposible de decir que constituye lo real del síntoma y de acotar el goce, produciendo un apaciguamiento del sufrimiento. Ahora bien, lejos de los criterios que consideran que el cuerpo está ausente en el marco de la doctrina psicoanalítica, la construcción freudiana partió precisamente de intentar desenredar el enigma que constituían los fenómenos corporales que no podían ser resueltos por la medicina clásica y que tampoco hallaban explicación desde su óptica. Entremos ahora en el terreno de lo llamado lo psicosomático, concepción novedosa en medicina que ubicaba la influencia de los factores psíquicos en la comprensión de determinadas afecciones orgánicas. En general, la medicina ha considerado enfermedades psicosomáticas a un gran abanico de padecimientos corporales. Llamemos el asma, la rinitis crónica no alérgica, la migraña, las lumbalgias, las enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea, las enfermedades inflamatorias intestinales, colon irritable, hipertensión arterial, enfermedades de la piel como la psoriasis y unas cuantas más. Existen gran cantidad de conceptualizaciones y teorías sobre los trastornos somáticos que llevan a que en los debates médicos y psiquiátricos no sea raro advertir cierta confusión e indistinción entre las categorías clínicas que se presentan como síntomas conversivos, enfermedades psicosomáticas o hipocondría, lo cual les genera una sensación de impotencia y frustración por las dificultades para su abordaje y tratamiento. Y no es que la medicina no tenga argumentos anatómicos, fisiológicos y semiológicos para establecer un diagnóstico diferencial entre síntoma conversivo y fenómeno psicosomático. Al contrario, la clínica médica tiene suficientes recursos para distinguirlos. Y ahí vamos. El síntoma conversivo, vamos a hacer la diferenciación, ¿no? El síntoma conversivo afecta a la musculatura voluntaria, la inervación periférica, la sensibilidad, los sentidos y la conciencia. No se ajusta ni respeta a las leyes que comandan las vías de inervación anatómica y fisiológica del sistema nervioso central. Anestesias, parestesias, cegueras, parálisis motoras, contracturas, pueden afectar un brazo, una mano, y no todo el recorrido como se presenta en un accidente neurológico como el ACV. Ustedes saben que queda medio cuerpo paralizado, no un brazo solamente. En ellos no se encuentra lesión anatómica en el síntoma conversivo. Se lo suele nombrar inespecíficamente como trastornos funcionales. En cambio, la enfermedad psicosomática depende de alteraciones relacionadas con el sistema nervioso autónomo. Habitualmente comienzan siendo funcionales, o sea, una alteración de la función,
y terminan dejando una lesión anatómica si no se trata a tiempo y suficientemente. Esa lesión anatómica detectable a nivel macro o microscópico. Las lesiones producidas por las enfermedades psicosomáticas siguen procesos bioquímicos, fisiológicos y anatómicos que bien conoce la ciencia. En un artículo de 1888, Freud establece una distinción semiológica fundamental entre las parálisis motrices de origen orgánico y las histéricas. Él dice: yo afirmo que la lesión de las parálisis histéricas es por completo independiente de la anatomía del sistema nervioso, que es lo que les explicaba recién, puesto que la histeria se comporta en sus parálisis y otras manifestaciones como si la anatomía no existiera, o como si no tuviera noticia de ella. Esta diferencia propuesta por Freud es un efecto de su agudeza clínica como médico y como neurólogo, y aquí establece los fundamentos que nos permiten distinguir el cuerpo biológico del cuerpo imaginario. En los cuadros de somatización, el paciente realiza continuas consultas a diferentes especialistas por síntomas médicamente no explicados que le generan además una alteración del funcionamiento social, laboral, familiar, y no aparece un diagnóstico médico comprobable en muchos casos. Para el psicoanálisis, a diferencia de la medicina, un síntoma es un hecho subjetivo y del lenguaje, pero además es una formación del inconsciente, ya que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y es un signo para el psicoanálisis que representa algo para alguien. El síntoma conversivo es un enigma, una metáfora a ser descifrada a través del lenguaje en la lógica del deseo y de la estructura del inconsciente. Es tan analizable como los sueños, las fantasías, los actos fallidos y el discurso mismo del sujeto. Hablar de neurosis obsesiva, de histeria y de síntoma conversivo supone la condición de un inconsciente estructurado y fundado por una represión primordial. Implica que el Edipo es una estructura en la que se constituye el sujeto del inconsciente, que no es el mismo que el yo de la imagen del espejo. Pero el sujeto, como dijimos, no es el yo, el sujeto es del inconsciente y tiene estatuto de fisuras, de yancia, de intervalo, y solo se deja entrever fugazmente en estas formaciones del inconsciente, en el acto fallido, en las pausas, en las vacilaciones del discurso, en ese breve resquicio entre las palabras. Estas observaciones le permitieron a Freud descubrir las leyes del inconsciente y a Lacan establecer el estatuto de sujeto como dividido, escindido entre los significantes y buscando siempre un significante que lo represente ante el otro, conducido por un deseo que no puede nombrar ni satisfacer. El fenómeno psicosomático, yo voy haciéndoles el paralelo, ¿no? A ver si se puede ir contrastando. Fenómeno psicosomático, en el fenómeno psicosomático tenemos un padecimiento con trastorno funcional o lesión anatómica verificable en algunos casos, que a veces es un hallazgo del examen médico antes de que el mismo paciente haya experimentado algún síntoma. Dijimos que no es articulable con el inconsciente, estructurado como un lenguaje, no concierne al cuerpo imaginario, como representación yoica, no es un significante que representa al sujeto ante otro significante, que esa sería la función que desempeña el síntoma neurótico. Es un fenómeno emergente del cuerpo biológico y está sujeto a sus leyes, no a las del inconsciente. Lacan explica el modo de constitución del yo a partir de la identificación con la imagen unificada del semejante y de sí mismo en el espejo. Este cuerpo imaginario, narcisista, representación especular de sí mismo, es el cuerpo del que se habla en psicoanálisis, es el cuerpo del que se trata en el síntoma conversivo, que no sigue las leyes de la anatomía. Y es el cuerpo del que hablan habitualmente los pacientes cuando consultan a su médico. Lacan dice que el fenómeno psicosomático, en cambio, está vinculado con el autoerotismo.
con la investidura libidinal intraorgánica, con un estadio anterior al narcisismo de la constitución del yo por el mecanismo de la identificación imaginaria. Es decir, que el fenómeno psicosomático no está a nivel del cuerpo imaginario, sino del cuerpo biológico. De él solo se sabrá por sus síntomas médicos, que no son formaciones del inconsciente, y por el hallazgo de la lesión anatómica. Lacan propone que el fenómeno psicosomático no es un síntoma como el conversivo, no está en el registro del lenguaje, dice, esto lo dice en la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, pero que sí es una forma de escritura, algo así como un jeroglífico que se escribe en el cuerpo, pero sin que tengamos la posibilidad de hallar una clave para descifrarlo, porque no está en el orden simbólico, sino en el simple trazo o marca. El esquema freudiano se refiere a las formas de escritura en el registro de lo simbólico en la neurosis, en donde cada marca, trazo o significante tiene valor y significación por su relación con los demás significantes. Esto en la neurosis. Pero en la psicosomática, el trazo o la escritura es único y no tiene relación con otros significantes. Por ello no tiene posibilidad de significación. Por ello no es analizable ni interpretable. En el seminario de la psicosis, Lacan introduce la noción de holofrase, que probablemente la hayan escuchado, en relación con las manifestaciones de la psicosis. La holofrase es la falta de intervalo entre los significantes, S1 y S2, y la falta de lugar para el sujeto. De modo que tenemos un significante monolítico, aislado, S1 y S2, S1, S2, y no dialectizable con el resto de la cadena significante. Después lo vamos a ver con un caso clínico de esto. El fenómeno psicosomático sería entonces una marca en lo real del cuerpo, que no es dialectizable, donde no hay representación de la lesión en el cuerpo imaginario, ni hay una posibilidad de análisis por vía de la palabra. ¿Qué consecuencias tendría todo esto para la dirección de la cura psicoanalítica con los pacientes psicosomáticos? En primer lugar, es poco frecuente que los pacientes psicosomáticos lleguen al análisis espontáneamente y se sostengan en él. Estos pacientes suelen sostenerse en el significante médico, requieren tratamientos médicos, sintomáticos durante largos periodos y desarrollan relaciones transferenciales intensas con aquellos médicos que los acogen con calor e interés. Generalmente viven la derivación hacia el profesional de la salud mental como un abandono por parte de sus médicos y en algunos casos la rechazan de modo energético. Ahora bien, con el fin de orientar la dirección de la cura en los pacientes psicosomáticos, preguntémonos qué ocurrió en la constitución subjetiva. Sin duda, hubo una modalidad singular del fracaso de la escritura del nombre del padre que propicia que no haya tope para la inscripción de un goce que aparece como no acotado por momentos. Esto genera como consecuencia cierto predominio del registro imaginario en la realidad psíquica, así como la habilidad en la elaboración simbólica, que es lo que explicaba recién, ¿no? La dificultad de poner en significantes. Y ante coyunturas que provocan en el sujeto la conmoción de su fantasma, en lugar de responder con un síntoma o con una inhibición, se produce el desencadenamiento de la lesión y la irrupción de un goce del cual testimonia la dolencia corporal. Que la cadena significante esté holofraseada significa que los significantes están pegoteados. No hay duda, no hay lugar para que la falta ni el sujeto aparezcan en el intervalo entre los significantes, porque no hay intervalo. Está claro que para que haya cadena significante, para que haya intervalo entre los significantes, tiene que haber operado la metáfora paterna. Sin embargo, dijimos que no operó, dado el fracaso del anudamiento del nombre del padre. Está en cuestión
el advenimiento del sujeto del inconsciente. Es por esto que la dirección de la cura, en los casos de sujetos que padecen fenómenos psicosomáticos, se la formula articulada a la posibilidad de reparación, sutura o suplencia del nombre del Padre, que propicie la operación de nominación simbólica e intente que se pueda producir un anudamiento diferente. La licenciada Liliana Zapiro sostiene que es posible modificar el anudamiento precario de la estructura que se manifiesta por medio de la afección psicosomática por un anudamiento que se ponga en juego el nombre del Padre a partir de la operación que Lacan llama nominación, posibilitando un modo de anudamiento que podría ser más estable. Dice que la nominación simbólica ha posibilitado, en algunos casos analizados, un anudamiento nuevo de la estructura que ha implicado una regulación de goce diferente que tuvo como efecto el descongelamiento de ese goce específico en su fijación, del que hablábamos hace un rato. Bueno, ahora voy a presentarles un caso clínico. Bueno, me voy a presentar a la doctora Liliana Campaña. Liliana es médica especialista en psiquiatría, miembro de CESAMENDE y ex miembro del equipo de psicosomática del equipo del doctor Roberto Sivak, ¿sí? Y nos va a hablar de cuando el escenario del conflicto pasa a ser el cuerpo. Bueno, Liliana, adelante. Bueno, buenos días, gracias por venir. Intentaremos hoy definir qué se entiende por fenómeno psicosomático y la distinción que hace Lacan con el síntoma. Pero antes, a modo de introducción necesaria, mencionaré qué se llama el campo de la psicosomática y la psiconeuroinmunoendocrinología, que dentro de la medicina y junto con el psicoanálisis intentan dar cuenta de este padecer psicosomático. El campo de la psicosomática muestra la dificultad que tiene la medicina para poder explicar ciertas lesiones corporales por las que no se encuentra causa orgánica, articulando lo psicológico y lo médico, donde se observa una marcada disociación cuerpo-mente, un yo inadecuadamente constituido, escindido, que expulsa y repudia representaciones y afectos perturbadores o insoportables. La psicosomática abre un campo clínico que va más allá de la neurosis y el terapeuta se encuentra frente a un paciente invadido por un quantum pulsional, donde predominan los registros biológicos y económicos, con trastornos en la actividad representacional y fallas en la fantasmática y el pensamiento. La psiconeuroinmunoendocrinología es una disciplina de la medicina que intenta integrar factores biológicos, psicológicos y culturales de la conducta humana, o dicho de otro modo, la relación que se establece entre la pulsión, las hormonas y las sustancias del cerebro. Con todo esto queremos decir que lo psíquico, más que apoyado, está enraizado en lo somático. Las raíces psíquicas de la subjetividad penetran, se expanden y se bifurcan en el soma. Sabemos que la enfermedad es un aspecto de la vida al que nadie puede escapar. Los acontecimientos traumáticos serían entonces los desorganizadores del psiquismo, con alteraciones en los procesos del pensamiento, de la actividad fantasmática y el afecto. Al decir de Bion, el paciente no habla de su cuerpo, al no estar ligado el afecto a la palabra. Este no trasunta en sentimiento. En algunas personas escuchadas se evidencia claramente que su afección se estructura a la manera de un síntoma.
En otras, eso que aparece como una manifestación o como un fenómeno, se logra sintomatizar como efecto de la palabra. Y por último, para otras personas, su afección tendría el estatuto de una manifestación orgánica que en nada les concierne, permaneciendo esa manifestación orgánica como fenómeno psicosomático. Estas son las diferentes maneras como se manifiesta la relación del sujeto con el goce y con el otro. Entonces, la clínica nos interroga cuando se encuentran pacientes que padecen una enfermedad orgánica sin articularse esta a la subjetividad de su consulta, cuando la palabra es palabra vacía, cuando el discurso es concreto, meramente descriptivo. Son relatadores los pacientes psicosomáticos de hechos, ¿no? Como historizadores de hechos, donde la carga subjetiva no está. No historizados y sin novela neurótica. En estos pacientes se dice que la vulnerabilidad está ligada a un exceso de adaptación. Autores, los autores que se ven, entre otros por supuesto, Joyce McDougall, habla como características de lo que se llama normopatía. Es un ser normal, ser normal, pensar como los demás, una dependencia a la validación externa, configurando un falso yo, o sea, dificultad de establecer conexiones entre sus sentimientos, su ideación y su experiencia. Pierre Martin, de la escuela francesa, esto ya es antiguo, digamos, antiguo en el sentido que hace muchos años que se empezó a trabajar la psicosomática, en el año 1960, Pierre Martin hablaba del pensamiento operatorio, que aparece como desprovisto de valor libidinal, pensamiento consciente, hiperracional, sin ligazón. La emoción de la que habla no corresponde con el fenómeno corporal que muestra. Relata sus trastornos como hechos aislados, sin relación entre ellos, ¿no? Es como un relatador de hechos. Es aburrido el paciente psicosomático. Yo digo porque, bueno, hace muchos años estuve en el equipo del doctor Sivak en el Hospital Álvarez, y son pacientes que provocan sueño, son muy aburridos, son relatadores de hechos de la realidad, ¿no? Van contando lo que hacen en el día y sin esa connotación subjetiva. Solo, cuentan sus síntomas y esperan y vienen con una demanda de que se los cure. Esa es una característica. La otra característica de la cual habla Lieberman, tanto Lieberman como Pierre Martin como Joyce McDougall son todos psicoanalistas, ¿sí? Que han trabajado con estos pacientes. La sobreadaptación de Lieberman, sobreadaptación a la realidad ambiental que se hace efectiva en forma disociada a sus necesidades y posibilidades emocionales y corporales. Bueno, hay más características. Por ejemplo, otra es, pero no me voy a adentrar en eso, en estas características, la depresión blanca o esencial. A eso lo llaman estos psicoanalistas como una hipoabulia, ¿no? Donde la connotación subjetiva y afectiva es muy, por eso blanca, ¿no? Es muy light, ¿no? No hay connotación, ¿no? Es muy difícil la connotación afectiva. Hay fallas primarias del yo que determinan alteraciones en el proceso psíquico de las representaciones. Dice Lacan,
fenómeno psicosomático como irrupción, como respuesta a un exceso, manifestando algo que no pudo nombrarse y por consiguiente no ha podido entrar en la cadena significante. La palabra es usada como descarga de tensión y tiene como finalidad, relatadores de hechos, informar, pero no comunicar. La forma, entonces, de comunicación en estos pacientes es la enfermedad o la lesión del órgano. Por lo que cuerpo, inconsciente y goce no están anudados. El goce real hace intrusión en el cuerpo como cuerpo imaginario, lesionándolo, sin pasar por la dimensión simbólica. La representación en el fenómeno psicosomático no encarna el cuerpo, sino que éste, al contrario, puede encarnar la representación bajo la forma de una lesión. Escritura real en el cuerpo que excluye lo simbólico y no está para ser leído. O sea, ese goce hace intrusión en el cuerpo imaginario, lesionándolo sin pasar por la dimensión simbólica. Real lacaniano, real sin ley, por fuera del saber y del sentido, excluido de lo simbólico, dado que el sujeto no está implicado en su subjetividad y a él no, esa subjetividad por la cual no está implicado no lo cuestiona. Es por eso que Lacan lo sitúa a nivel de lo real y no de una relación con el objeto. No es posible tratar ese real por lo simbólico más que a partir del momento en que el enfermo se conecta con algo de esa subjetividad, donde acá en este fenómeno es muy difícil, y no se conecta con la subjetividad, sino con algo del organismo, ¿no? Para un paciente, hablar de su síntoma es para saber de él, teniendo el síntoma valor de verdad y buscando el sentido inconsciente de él. Es lo que no pasa aquí, ¿no? Síntoma, inconsciente, cuerpo y goce se anudan en este caso y no en el caso del fenómeno psicosomático. En el fenómeno psicosomático hay un sujeto particularizado por el modo como el sufrimiento se distribuye en su cuerpo, siendo el dolor una marca como si fuera el sello que contiene el nombre propio del enfermo. Y esta es la posibilidad de nombrarse. Soy asmático, hipertenso, ulceroso, tengo artritis reumatoidea. Este soy del síntoma orgánico, confusión de ser con la enfermedad. En esta lógica del goce del síntoma como goce del cuerpo, por ejemplo en la afección autoinmune, se presenta como una pura manifestación de dolor invasivo, dolor invasivo, permanente, anclado a su dolor, dice Lacan. Estas personas están identificadas a ese cuerpo enfermo al punto de contribuir a que de esa manera, ¿no?, a que su dolor no cese. En estas personas su afección tiene el estatuto de una manifestación orgánica que en nada les concierne, permaneciendo entonces como fenómeno, disociación subjetiva. La persona, la forma de comunicación es esa, la lesión orgánica, la enfermedad orgánica o la lesión del cuerpo. Existen en estos pacientes fallas primarias del yo que determinan alteraciones en el procesamiento psíquico de las representaciones, las fantasmáticas, que el procesamiento psíquico de las representaciones, las actividades fantasmáticas y oníricas. Desatendidas todas las sensaciones propioceptivas, esto quiere decir el reconocimiento, son pacientes que no tienen reconocimiento de la fatiga
o del esfuerzo. Hay una pobre empatía corporal. Es un cuerpo exigido, como si estuviera ese cuerpo fuera de la mente. Y al no estar ligado el afecto a la palabra, esta no trasunta en sentimientos. Cuando les dije, voy a repetir porque me faltaba, existen fallas primarias del yo que determinan alteraciones en el procesamiento psíquico de las representaciones, las actividades fantasmáticas y oníricas permiten escenificar, permiten dramatizar, simbolizar e integrar las tensiones pulsionales. De ese modo nos protegen la salud física y esta es una de las dificultades en estos pacientes. Miller refiere que lo que fascina del fenómeno psicosomático es que parece representar la incidencia del pensamiento directamente en el cuerpo, sin simbolización. ¿Qué características o cómo es el intento o la forma de trabajar? Esto es lo que se veía allá en el equipo, ¿no?, del Hospital Álvarez, esto de hace muchos años, ¿no? El paciente es un paciente aburrido, un paciente relatador de hechos, un paciente con una falta de compromiso, ¿no?, con su propio, sentimiento, ¿no?, y con esta carencia, esta dificultad en la subjetividad y en lo simbólico. Entonces, ¿cómo, un analista se posiciona, ¿no?, cómo se intenta posicionar frente a estos pacientes, ¿no? Es importante poder contenerlos, por supuesto, establecer una, transferencia, eso siempre, desde ya, un vínculo para poder trabajar. Usar mucho el humor, ¿no? Tratar de tomar algo de las frases que ellos traen, que son frases tampoco cargadas de subjetividad, y poder hacer como cierta devolución desde el humor. Reanimarlos, porque el tono vital de estos pacientes es abúlico, ¿no? Son historiadores, relatores de hechos, y tienen un tono vital como bajo, ¿no? Entonces tratar de animarlos, reanimarlos, y hay que como tomar una posición un poco más activa, ¿no? Ser como un poco más activo. Tratar en esto que decíamos de la sobreadaptación y la exigencia que tienen en el diario vivir, mostrarles en general estas exigencias, ¿no? Y también estaba pensando ahora les digo, un llamado por telefónico de recién, mostrarle en esas exigencias que tienen la posibilidad del riesgo, ¿no? Que quede explícito. Es difícil esto, evidentemente, ¿no? O sea, cómo uno hace esta devolución, como sabemos, o como decía acá el colega, es todo un arte y a veces muy artesanal. Ahora les digo lo del llamado telefónico. Y a veces, así, se trataba de pensar en el equipo de psicosomática del Hospital Álvarez del Dr. Siva, que hace muy poquito tiempo ha fallecido, la participación activa, ¿no?,
tomar como una participación activa frente a la monotonía que tienen estos pacientes al relatar los hechos, ¿no? Son muy monótonos. Y entonces ahora les voy a contar muy breve. Vengo para acá de un llamado telefónico de un paciente